Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente una clase de sociedad. Sí, antes de comenzar o entrar de lleno la materia, muchachos, necesito que me vayan respondiendo con las tareas del libro. Ya no todos me están cumpliendo y recuerden que yo estoy evaluando todas estas situaciones, así que por favor vamos cumpliendo con esas cosas. Si no entienden algo, yo siempre en todos los videos les digo escríbanme y yo respondo a las dudas, no tengo ningún problema frente a eso. Ya. A ver, la clase anterior, el video anterior, simplemente estuvimos hablando un poco de lo que era el nacimiento, el concepto de lo que es una nación, y lo definíamos simplemente como esta unidad, ¿cierto? Esta comunidad política, pero también cultural que tienen las personas en común, todos estos establecidos en un territorio común y gobernados, ¿cierto? Legislados bajo un gobierno con las características de una república, es decir, con los poderes del Estado separados y que se ejerciera esto a través de la soberanía popular. Todo esto obviamente normalizado a través de una constitución, ¿cierto? Es decir, surgió el Estado-Nación, todo esto en respuesta a todo este movimiento del liberalismo político, esta oleada revolucionaria vivida en Europa y que simplemente trajo como resultado el nacimiento de las naciones. Ahora, naciones que también trajeron un movimiento de la mano denominado el nacionalismo y este amor, ¿cierto?, hacia su propia patria, estas características culturales comunes, a esta identidad de ciudadanos que viven en un cierto territorio, ¿sí? Y lo he explicado especialmente cómo esto surgió en Europa, este espíritu del nacionalismo y todo esto Estado-Nación, y lo ejemplificamos con dos casos muy importantes, que fue la unificación Alemania, que en ese tiempo se llamaba Prusia, y la unificación de Italia. Todo esto, cierto, obviamente, como resultado de toda esta oleada revolucionaria y todos estos ideales implementados del liberalismo político, el cual también es una respuesta del movimiento de la Ilustración que hemos hablado este año y que hablamos con mucho detalle también el año pasado. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Simplemente vamos a analizar lo mismo, pero esta vez cómo surgieron los estados-naciones en América, y esto lo encontramos a partir de la página 63 y la página 64. Tenemos más que claro, ¿cierto?, que a comienzos del siglo XIX en América se vivió toda esta oleada independentista también de las metrópolis europeas, y en este caso en Norteamérica de Inglaterra, algunos países de Centroamérica con Holanda, con Francia, en el caso de Brasil con Portugal y el resto de Latinoamérica simplemente con España, lo cual movimiento independentista que también respondió, ¿cierto?, al movimiento cultural de la Ilustración y que tomó como ejemplo la Revolución Francesa y también la independencia de los Estados Unidos. Una vez conseguida la independencia, todos en distintos años, ¿cierto? Cada país, cada territorio, cada sector con su proceso particular. Una vez lograda la independencia de todos esos estados americanos, comenzó el nuevo desafío, ¿cierto?, de los estados americanos. Simplemente generar su propia nación, su nación independiente, legislada, ¿cierto?, a su propia manera, con sus propias políticas, con sus propias leyes, con sus propios ciudadanos, con sus propias características culturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, surgen los estados-nación entonces acá en América, pero eso también le trajo una serie de conflictos a este surgimiento de estos países, y los cuales están acá, ¿cierto?, eh, segmentados, ¿cierto?, en el libro, como lo podemos ver. Y el primer gran problema que tuvieron los estados-nación que surgieron en América simplemente fueron conflictos fronterizos, ¿ya? Cómo poder limitar la frontera entre un país vecino con el otro país vecino, ¿ok? Inicialmente, en un comienzo hubieron acuerdos militares, pero después de esto hubieron varios problemas, varias complicaciones que llevaron incluso a conflictos bélicos o a guerras entre estos mismos países. Acá en el libro da el ejemplo, ¿cierto?, de los países pertenecientes a las provincias de La Plata, lo cual es Uruguay, Paraguay y Argentina, ya que ellos también tuvieron un problema fronterizo, especialmente en ese sector, y que después de una guerra lo lograron solucionar. Si lo llevan en el caso de Chile, podemos hablar simplemente de la guerra del Pacífico. Esta problemática existente en la frontera del norte, especialmente de Chile y Bolivia, que conlleva simplemente después a una gran guerra. Por ende, la primera dificultad que tuvieron estas naciones surgientes en América simplemente fue poder limitar sus
fronteras en muchos casos, ¿cierto? Y a través de tratados, y ahora sí, ¿cierto? Todo esto terminaron en guerras entre países vecinos, lo cual después con una serie, cantidad de tratados esto se solucionó. E insisto, en el caso de Chile, ahora con el tratado limítrofe con el norte, ¿cierto? Con Perú, el último tratado es el de 1929, que ya limita esa zona o genera esa frontera y cual entrega Arica a Chile y Tacna para Perú. Ya se entiende el primer conflicto, conflicto fronterizo. Este problema entre las naciones en cual limitar, ¿cierto? O delimitar su territorio. El segundo gran conflicto que tuvieron los estados nacientes en América es bajo qué sistema político se iban a regir. Estaba más que claro que era una república, eso no hay lugar a duda. O sea, están todos influenciados con las ideas de la ilustración, están todos influenciados con esta idea del liberalismo, con toda esta idea de formar repúblicas, ¿ok? Lo que no sabía qué tipo de república, si una república federal o una república centralista. Y esto simplemente quedó a decisión de cada país, ¿ok? Recuerden la República Federal, aquella que le da mayor autonomía, ¿cierto?, a las regiones, como es el caso de Estados Unidos y de Argentina hoy en día, y la República Centralista, esta que se vincula simplemente como una capital central, desde ahí simplemente se gobierna el resto del territorio. Si lo llevamos al caso de Chile, Chile también se llevó esta misma problemática, y si hacemos memoria, después de la independencia de Chile se vivió este famoso proceso o periodo de ensayos constitucionales, y en el 1826 se creó la famosa Constitución Federalista que le daba mayor autonomía a la República, pero una constitución que no dio resultado, que prácticamente estuvo vigente durante 2 años. La tercera gran problemática que tuvieron todas estas naciones nacientes simplemente fueron los primeros bandos políticos, estas diferencias de opinión, estas diferencias de visión de cómo gobernar el país. Y aquí generalmente surgieron los primeros bandos políticos de América, que eran los liberales y los conservadores. Los conservadores, aquellos, ¿cierto?, que aún seguían un poco mucho más, ¿cómo se puede decir? Vinculados al antiguo sistema un poquito más colonial, ¿cierto? Que no querían generar muchos cambios, y que tenían una fuerte, que pensaban, ¿cierto? Y tenían una fuerte influencia de la Iglesia Católica como un ente rector, ¿cierto? De la sociedad americana en este tiempo. En cambio, los liberales, aquellos que querían cambios mucho más drásticos, aquellos que venían con todas estas ideas revolucionarias de Europa, aquellos que querían separar a la Iglesia Católica del Estado y todas esas cosas por el estilo. Y muchas veces, ¿cierto?, estos conflictos llevaron a guerra civil, y nuevamente damos el ejemplo de Chile. Chile, ¿cierto?, en la primera guerra civil de Chile fue en el año 1829 entre conservadores y liberales, y simplemente porque tenían estas diferencias de opiniones de cómo poder legislar el país. Por ende, ahí tenemos, ¿cierto?, otra gran problemática que surgieron en América con los nacientes estados-nación. Si nos vamos a la página 64, vemos el aspecto muy interesante, que es el famoso fin del proyecto bolivariano. ¿Qué es el proyecto bolivariano? Dentro de estos grandes generales, soldados americanos o independentistas de América, tenemos al señor Simón Bolívar, y él simplemente tenía la idea de crear una sola gran nación latinoamericana, ¿ok? Que todo este territorio americano fuera libre de España, pero todo fuera una sola gran nación. ¿Por qué fue el fin del proyecto? Porque se dieron cuenta de que habían aspectos culturales extremadamente distintos, y se contradice, ¿cierto?, al concepto de nación que hablamos en el video anterior. Recuerden que uno de los aspectos del concepto de nación era tener identidad cultural en común, y era prácticamente imposible, ya que la identidad cultural de todas estas naciones está altamente vinculada por los pueblos originarios de cada sector. Había algo en común, sí, la colonia española, ¿cierto? Pero había algo distinto, que eran estos pueblos, ¿cierto?, originarios, y que al fin y al cabo generó el famoso sincretismo cultural en cada país, y que lo fue diferenciando poco a poco. Hasta el día de hoy lo podemos ver. ¿En qué ejemplo lo podemos analizar hoy en día? En Latinoamérica tenemos un aspecto común heredado de la colonia española, que es el lenguaje. Todos hablamos castellano, pero se dan cuenta, en el mismo lenguaje todos tenemos una fonética distinta, y los argentinos hablan un poco distinto a nosotros, ¿cierto? Los colombianos, y peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera. Y eso simplemente es por el sincretismo que se da con las lenguas de los pueblos originarios. Por ende, esta idea del sueño bolivariano simplemente se hizo imposible con todo este surgimiento de las naciones en América. Otra gran problemática, las intervenciones
extranjeras. ¿En qué sentido? Pues, uno, económicamente, ya que América, la gran dificultad que tuvo simplemente es que no tenía, ¿cierto?, la industrialización para poder ellos practicar o para poder ellos arreglar su economía. Por ende, desde un comienzo, todos estos estados-nación fueron estados dependientes de la exportación. Y ellos, ¿cierto?, simplemente a través de distintos tratados comerciales exportaban sus productos hacia Europa o hacia Norteamérica, especialmente. Por ende, comenzaron a haber mucha intervención extranjera en estos países, especialmente vinculados a un tema económico. Si lo llamo nuevamente al ejemplo de Chile, podemos dar el ejemplo del salitre y cómo fueron los ingleses, especialmente los que vinieron acá a trabajar todo ese mineral. Aún así, hay otros casos, ¿cierto?, de que existiera una invasión extranjera, pero de una manera mucho más bélica, y el mejor ejemplo es que se da de 1874, cuando España aún todavía no reconocía por completo la independencia de algunos sectores o algunas zonas de acá de Chile, e invadió, atacó, y tenemos el caso de Chile y Perú, que ahí se unieron, ¿cierto?, simplemente para atacar o vencer a las embarcaciones españolas. Y también tenemos problemas entre México y Estados Unidos, especialmente cuando Estados Unidos está viendo todo su proceso de expansión de lo que es conocido como el lejano oeste, de este cuento de los vaqueros, los indios y todo eso, influyó también a la parte de México, y también generó un conflicto armado entre México y Estados Unidos. Y por último tenemos las diferencias étnicas y las diferencias culturales. Y este es un claro legado que también dejó el periodo colonial. Estas clases sociales que vivían en el periodo de la colonia, que acá no se transformaron de todo y aún se mantuvieron durante el periodo de los estados-nación. Todo este grupo que eran los criollos después pasaron a ser los famosos hacendados, ¿cierto? Con sus grandes territorios, y todo este sector popular siguieron en su cultura de peones inquilinos, ¿cierto? Y con todas las características sociales que eso los conllevó. Por último, y lo más importante, tenemos un poco una marginación de lo que son los pueblos indígenas de todos los países, ¿ya? Especialmente muchos países que tenemos que comienzan a quitarle los territorios a los pueblos indígenas, y que aún así no lo reconocían en su cultura, o simplemente sufrían la discriminación de la mayoría, ¿cierto?, de la población del dicho país hacia el pueblo indígena. Por ende, esto también una diferencia étnica se mantuvo en los periodos de Estado-Nación. La abolición de la esclavitud también. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud acá en América Latina, ¿ya? En el caso de Chile, el mejor ejemplo de lo peor que le pudo haber pasado a los mapuches era que Chile se independizara, ya que los españoles, al no poder haber derrotado a los mapuches y haber generado el río Biobío como la frontera natural, reconoció la independencia del pueblo mapuche. Pero una vez que Chile, ¿cierto?, se independiza, y con esta noción de poder expandir su territorio, especialmente hasta la zona sur, es que comienza y le quita los territorios al pueblo mapuche. Y ahí se genera todo este conflicto que se mantiene hasta el día de hoy, ¿se entiende? Pero por eso entonces tenemos otra gran problemática, estas diferencias étnicas y diferencias culturales de estos estados-nación, y que va vinculado especialmente a los pueblos originarios de América. Todas estas problemáticas hasta el día de hoy, algunas que aún no se solucionan, ¿ya? O algunas que se han ido evolucionando, transformándose. Por ejemplo, en gran parte de América aún existen problemas con los pueblos mapuche. Hasta el día de hoy tenemos intervención, perdón, hasta los pueblos indígenas, hasta el día de hoy tenemos intervención extranjera. Sí, hasta el día de hoy tenemos sociedad dividida en grupos sociales, ¿se entiende? Ahora, cosas que se han mejorado, como por ejemplo son algunos conflictos bélicos entre países y todo eso, ¿ya? Por lo más importante, entonces, los estados-nación surgientes en América en el siglo XIX, y que responden después al proceso de independencia de América, simplemente también está influenciado por todas estas ideas europeas sobre el liberalismo político y la formación de los estados-nación. América, con todas estas problemáticas que tuvieron en su comienzo y que prácticamente se solucionaron durante todo el siglo XIX, ya estuvieron durante todo ese siglo intentando solucionar estas problemáticas. Al fin y al cabo era una nación naciente que poco a poco, ¿cierto?, iba creciendo o iba evolucionando hasta conocerlas como las vemos en el día de hoy. Eso, muchachos, espero que haya quedado muy claro. Cualquier duda que tengan, me la realizan. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? E insisto, por favor, háganme las tareas. Son las desde la página 53 hasta la página 50 les digo, hasta la página 56. De la página 53 a la 56.
Ojo con algo, en la próxima clase o la próxima semana no les voy a enviar ningún video, vamos a hacer una guía evaluada, una clase de prueba. ¿Qué es lo que va a entrar? Todo lo que hemos visto por el momento de la unidad 2, ¿ok? Así que todo este tema del liberalismo político, de los surgimientos de las naciones y todo eso. Para ser un poco más específico, todo lo que hemos visto entre las páginas 48 y las páginas 64, ¿vale? Así que comiencen a estudiar, bueno, de todas formas van a tener las guías juntadas, van a tener sus libros también para poder realizarlas. Así que eso, próxima semana les adjunto lo que es la guía evaluada, no va a haber video. Eso, chiquillos, cuídense mucho, les envío un saludo a todos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao, chao.